A lo largo de la historia, muchas tradiciones filosóficas y espirituales han afirmado que las mayores transformaciones humanas no ocurren durante los periodos de comodidad, sino en medio de las dificultades. El sufrimiento, la incertidumbre y las crisis personales pueden convertirse en el punto de partida para una renovación profunda de la conciencia. Las enseñanzas atribuidas al hermetismo y las ideas psicológicas de Carl Jung coinciden en un aspecto esencial. El verdadero crecimiento comienza cuando una persona deja de luchar contra sus propios conflictos internos y decide comprenderlos. En lugar de escapar del dolor, aprende a utilizarlo como una herramienta para descubrir su auténtica naturaleza. Este proceso no promete una vida sin problemas, sino una nueva manera de enfrentarlos. La adversidad deja de ser un enemigo y pasa a convertirse en un maestro silencioso que impulsa la evolución personal. El mito del despertar espiritual perfecto. Existe una imagen muy difundida según la cual una persona espiritualmente desarrollada debe ser siempre tranquila, amable y comprensiva. Según esta visión superficial, alguien que ha alcanzado un elevado nivel de conciencia jamás experimenta ira, frustración o miedo. Sin embargo, tanto Jung como las tradiciones herméticas proponen una perspectiva distinta. El despertar auténtico no consiste en eliminar las emociones difíciles, sino en aprender a reconocerlas, comprenderlas y dirigirlas conscientemente. Negar la existencia de los impulsos negativos no los hace desaparecer. Por el contrario, cuanto más se reprimen, mayor poder adquieren sobre el comportamiento cotidiano. Muchas personas aparentan serenidad mientras esconden resentimientos, inseguridades y heridas profundas, que terminan manifestándose de formas indirectas. La espiritualidad genuina exige honestidad consigo mismo antes que una apariencia de perfección. La sombra según Carl Jung. Uno de los conceptos centrales de Jung es el de la sombra, entendido como el conjunto de aspectos psicológicos que el individuo rechaza o mantiene fuera de su conciencia. En la sombra pueden encontrarse emociones consideradas inaceptables, deseos reprimidos, traumas infantiles, impulsos agresivos, envidia, orgullo, miedo y múltiples características que la persona no desea reconocer como propias. El problema no es poseer una sombra, ya que todos los seres humanos la tienen. El verdadero peligro consiste en ignorarla. Cuando alguien niega constantemente una parte de sí mismo, esa energía reprimida continúa actuando desde el inconsciente y condiciona decisiones, relaciones personales y reacciones emocionales. En consecuencia, el individuo cree actuar libremente, cuando en realidad está siendo dirigido por conflictos que nunca enfrentó. El objetivo del crecimiento psicológico no es destruir la sombra, sino integrarla dentro de una personalidad más consciente y equilibrada. El proceso de individuación. Jung denominó individuación al camino, mediante el cual una persona logra convertirse en quien realmente es. Este proceso implica abandonar las máscaras sociales que fueron construidas para obtener aceptación o evitar el rechazo. Muchas identidades que parecen sólidas son simplemente adaptaciones creadas durante la infancia o la juventud para sobrevivir emocionalmente. Con el tiempo, esas máscaras generan una sensación de vacío, porque la persona vive intentando satisfacer expectativas externas, en lugar de expresar su verdadera naturaleza. La individuación exige cuestionar esas estructuras, aceptar contradicciones internas y reconciliar las diferentes partes de la personalidad. Solo entonces aparece una identidad más auténtica y estable. El simbolismo alquímico del hermetismo. Las antiguas tradiciones alquímicas suelen describirse como intentos de transformar metales comunes en oro. Sin embargo, desde una interpretación psicológica y espiritual, esa transformación representa el cambio interior del ser humano. El plomo simboliza los aspectos densos de la personalidad: miedo, ignorancia, apego, orgullo y sufrimiento acumulado. El oro representa la conciencia integrada, la sabiduría y la capacidad de vivir con equilibrio. La llamada piedra filosofal deja de entenderse como un objeto material y pasa a simbolizar un estado de realización alcanzado mediante el trabajo constante sobre uno mismo. Cada desafío personal funciona como el fuego del laboratorio alquímico, donde las limitaciones antiguas son sometidas a presión hasta convertirse en comprensión y madurez. La importancia de enfrentar el dolor. Una tendencia frecuente consiste en evitar cualquier experiencia incómoda. Muchas personas buscan distracciones permanentes para no sentir tristeza, ansiedad o incertidumbre.
Sin embargo, las emociones reprimidas no desaparecen. Permanecen activas en el inconsciente y continúan influyendo sobre pensamientos y conducta. El camino propuesto por Jung invita precisamente a lo contrario: observar el dolor con valentía, identificar su origen y descubrir qué intenta comunicar. Cada herida contiene información sobre necesidades no satisfechas, creencias limitantes o conflictos sin resolver. Al comprenderlas, el sufrimiento deja de ser únicamente una fuente de angustia y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. La falsa bondad y la complacencia excesiva. Muchas personas creen que ser buenas significa aceptar cualquier comportamiento ajeno, evitar conflictos y sacrificar continuamente sus propios intereses. Sin embargo, esta actitud suele ocultar miedo al rechazo o una necesidad profunda de aprobación. El hermetismo y la psicología profunda sugieren que una compasión auténtica no implica permitir abusos ni abandonar la dignidad personal. Amar a los demás también requiere respetarse a uno mismo. La incapacidad para establecer límites claros termina generando resentimiento, agotamiento emocional y relaciones desequilibradas. Por ello, aprender a decir no constituye una forma saludable de proteger la integridad psicológica y fortalecer la autoestima. El poder de los límites personales. Los límites no separan a las personas, definen el espacio donde pueden relacionarse de manera sana. Quien establece límites claros comunica qué comportamientos acepta y cuáles no está dispuesto a tolerar. Esta actitud reduce la manipulación emocional y favorece relaciones basadas en el respeto mutuo. En ocasiones, cuando una persona deja de complacer constantemente a los demás, algunos interpretan ese cambio como egoísmo o frialdad. Sin embargo, muchas veces simplemente está abandonando patrones de dependencia que antes perjudicaban su bienestar. La verdadera fortaleza no consiste en controlar a otros, sino en mantener la coherencia con los propios valores, incluso cuando ello provoca incomodidad externa. La responsabilidad sobre las propias emociones. Una enseñanza repetida tanto por Jung como por diversas corrientes filosóficas es que los acontecimientos externos no determinan completamente la experiencia interior. Dos individuos pueden enfrentar la misma dificultad y reaccionar de formas radicalmente distintas dependiendo de sus interpretaciones, heridas psicológicas y nivel de conciencia. Por esta razón, el trabajo interno adquiere tanta importancia. Antes de responder impulsivamente ante una crítica o un conflicto, conviene observar qué emoción aparece y cuál es su verdadero origen. Desarrollar esta capacidad de autoobservación permite actuar con mayor libertad y reduce la influencia automática de viejos condicionamientos. El inicio del camino hacia la transformación personal exige abandonar las ilusiones de perfección y aceptar que cada ser humano posee aspectos luminosos y oscuros. Integrar esa complejidad constituye la base de una vida más auténtica. La sombra, el proceso de individuación y el simbolismo alquímico muestran que el crecimiento no surge evitando las dificultades, sino atravesándolas con conciencia. Del mismo modo, aprender a establecer límites, asumir responsabilidad emocional y enfrentar el dolor con honestidad prepara el terreno para una transformación profunda que continuará desarrollándose en la segunda parte. El desafío de enfrentar la resistencia del entorno. Cuando una persona comienza a cambiar profundamente, no solo experimenta conflictos internos, sino también resistencia por parte de quienes la rodean. Familiares, amigos o compañeros pueden sentirse incómodos porque las dinámicas habituales dejan de funcionar. Alguien que antes aceptaba todas las exigencias puede empezar a establecer límite. Quien evitaba expresar su opinión puede decidir hablar con sinceridad. Estos cambios suelen generar críticas, incomprensión o incluso rechazo. Desde una perspectiva junguiana, esto es natural. Cada transformación altera el equilibrio previo de las relaciones. El crecimiento personal no siempre recibe aprobación inmediata, pero mantenerse fiel a los propios valores resulta esencial para construir una identidad auténtica. El sentimiento de culpa y el aprendizaje del amor propio. Muchas personas han sido educadas para creer que cuidar de sí mismas es una forma de egoísmo. Como consecuencia, experimentan culpa cuando priorizan su bienestar o rechazan demandas injustas. Sin embargo, el amor propio saludable no consiste en despreciar a los demás, sino en reconocer que cada individuo posee una responsabilidad hacia su propia vida. Aceptar continuamente situaciones dañinas por miedo a decepcionar a otros
termina debilitando la autoestima y alimentando relaciones desequilibradas. En cambio, aprender a proteger la propia dignidad fortalece la capacidad de ofrecer ayuda sincera sin caer en el sacrificio permanente. El equilibrio aparece cuando la compasión hacia los demás se acompaña de respeto hacia uno mismo. El ego espiritual y sus peligros. Uno de los obstáculos más sutiles en cualquier camino de desarrollo personal es la aparición del llamado ego espiritual. Después de adquirir ciertos conocimientos filosóficos o psicológicos, algunas personas comienzan a sentirse superiores, creyendo haber alcanzado una comprensión inaccesible para los demás. Esta actitud puede manifestarse mediante juicios constantes, necesidad de demostrar sabiduría o deseo de controlar las decisiones ajenas. Paradójicamente, el ego continúa presente, aunque adopte una apariencia espiritual. Carl Jung advertía que una identificación excesiva con cualquier ideal puede inflar la personalidad y alejar al individuo de la realidad. La verdadera madurez requiere humildad, capacidad de reconocer errores y disposición permanente para seguir aprendiendo. La verdadera autoridad nace del dominio interior. El poder auténtico no depende de la riqueza, la fama o la capacidad de imponer la voluntad sobre otras personas. Surge de la habilidad para gobernar las propias emociones y mantener claridad incluso en situaciones difíciles. Cuando alguien reacciona impulsivamente ante cada provocación, entrega su estabilidad emocional a factores externos. En cambio, quien observa sus pensamientos antes de actuar, conserva una libertad que nadie puede arrebatarle fácilmente. Esta autodisciplina no implica reprimir sentimientos, sino comprenderlos para decidir conscientemente cómo responder. Con el tiempo, esta práctica fortalece la serenidad y permite afrontar desafíos con mayor inteligencia y equilibrio. La alquimia de las crisis personales. Las crisis suelen percibirse como fracasos, pero desde la perspectiva hermética, representan momentos de transformación. Una pérdida económica, una ruptura sentimental o un cambio inesperado pueden destruir antiguas certezas y obligar a revisar creencias profundamente arraigadas. Aunque este proceso resulte doloroso, también abre la posibilidad de construir una vida más auténtica. El símbolo alquímico del fuego refleja, precisamente, esa etapa de purificación. Lo que antes parecía estable se descompone para permitir el surgimiento de una estructura más sólida. Por ello, la adversidad no debe entenderse únicamente como castigo, sino como una oportunidad para descubrir capacidades ocultas y redefinir el propio propósito. No es posible salvar a todo el mundo. Muchas personas sienten la necesidad constante de resolver los problemas ajenos, convencer a otros de cambiar o cargar con responsabilidades que no les corresponden. Sin embargo, tanto Jung como diversas tradiciones espirituales recuerdan que cada ser humano debe recorrer su propio camino de aprendizaje. Es posible ofrecer apoyo, compartir experiencias y brindar orientación cuando se solicita, pero nadie puede vivir las lecciones que pertenecen a otra persona. Intentar rescatar continuamente a los demás suele generar dependencia, frustración y agotamiento emocional. La ayuda más efectiva consiste muchas veces en acompañar con respeto, permitiendo que cada individuo asuma las consecuencias de sus propias decisiones. La soledad como etapa de crecimiento. Durante el proceso de transformación es frecuente experimentar periodos de aislamiento. Algunas amistades desaparecen. Ciertas relaciones se distancian y antiguos intereses dejan de tener sentido. Aunque esta situación pueda resultar difícil, también ofrece espacio para desarrollar una identidad menos condicionada por las expectativas externas. La soledad consciente permite reflexionar, integrar experiencias y fortalecer la conexión con uno mismo. En lugar de interpretarla como un fracaso social, puede entenderse como una fase temporal necesaria para consolidar cambios profundos. Posteriormente surgirán relaciones más compatibles con los nuevos valores y objetivos personales. La influencia silenciosa del ejemplo. Una de las enseñanzas más importantes del desarrollo interior es que las acciones suelen tener mayor impacto que los discursos. Las personas que han trabajado sinceramente sobre sí mismas transmiten estabilidad, coherencia y serenidad incluso sin intentar convencer a nadie. Su manera de actuar inspira confianza porque refleja una integración real entre pensamiento y comportamiento. En cambio, quien busca imponer sus creencias constantemente suele generar resistencia.
El cambio más profundo ocurre cuando el propio ejemplo demuestra que es posible vivir con mayor equilibrio, responsabilidad y autenticidad. La integración de la luz y la oscuridad. El objetivo final no consiste en eliminar todas las emociones negativas ni alcanzar una perfección imposible. La verdadera transformación implica aceptar que la condición humana contiene contradicciones. Existe capacidad para amar y para sentir miedo, para crear y para destruir, para actuar con generosidad y también con egoísmo. Reconocer esa complejidad reduce la necesidad de aparentar perfección y favorece una relación más honesta con uno mismo. La integración de la sombra permite utilizar incluso las experiencias dolorosas como fuentes de conocimiento y crecimiento. Las enseñanzas inspiradas en Carl Jung y la filosofía hermética presentan una visión profundamente transformadora de la adversidad. En lugar de considerar los obstáculos como simples desgracias, los interpretan como oportunidades para desarrollar una conciencia más amplia y una personalidad más integrada. El camino comienza enfrentando la propia sombra, cuestionando las máscaras sociales y aceptando la responsabilidad sobre las emociones. Continúa mediante la construcción de límites saludables, la superación del ego espiritual y el aprendizaje del amor propio. Finalmente, conduce a una comprensión más profunda de que el poder verdadero nace del dominio interior y no del control sobre los demás. La alquimia simbólica deja así de ser una antigua búsqueda material para convertirse en una metáfora del desarrollo humano. El plomo de los miedos, las heridas y las limitaciones puede transformarse en el oro de la sabiduría, la autenticidad y la libertad interior. En última instancia, conquistar la adversidad no significa evitar el sufrimiento, sino utilizar cada desafío como una ocasión para conocerse mejor, fortalecer el carácter y avanzar hacia una vida guiada por la conciencia, el equilibrio y la integridad.